Hola, hola chicos, pues bueno, retomando en lo que nos quedamos. Primero, pues para poder determinar la cantidad de clústeres que nosotros tenemos o que nosotros, en los que nosotros queremos dividir nuestros datos o agrupar nuestros datos más bien, si nosotros desconocemos el dataset, pues bueno, había pues ciertas técnicas, ¿no? Les comenté Silhouette y les comenté la técnica del codo, que les voy a explicar brevemente aquí de la manera más sencilla y más fácil. ¿Ok? Cuando ustedes, voy a abrir mi hueca y voy a hacer lo mismo que estaban ustedes haciendo para explorar los datos, ¿vale? Porque ya sabemos que son dos clases, porque ya sabemos, etcétera, ¿no? En este caso voy a quitar la clase, no me interesa, sería como que si yo tengo determinada información y no sé cómo se comporta, no lo conozco, entonces quitamos la clase, vamos a clusterizar, ¿vale? Les decía yo que si dejamos la clase, pues es casi obvio o casi va a suceder que va a clusterizar conforme a la clase que nosotros tengamos definida y entonces pues no va a ejecutarse el algoritmo como debería, ¿no? Viendo otro tipo de características, sino que también va a ser una característica que influye dentro de lo que nosotros estamos buscando. Quedamos que nosotros íbamos a elegir el Simple Comings y para la técnica del codo lo que vamos a hacer es configurar nuestro algoritmo, pero vamos a ir trabajando con el número de clusters. Pueden irlo ustedes haciendo de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, según la práctica y el conocimiento les vaya diciendo más adelante. En este caso lo voy a hacer uno por uno, ¿vale? Voy a correr, si se fijaron, le puse que me hiciera un solo clúster. No tiene sentido, obviamente, pero es parte del aprendizaje de cómo es que se aplica el método del codo, ¿ok? Entonces lo voy a correr y el dato que me interesa en este momento, bueno, pues clusterizo todo, los 2049, no hay otro tipo de características que tengan que observar, sino todas, y pues todos caen en todas esas características o en esas similitudes, pues porque solo tengo un espacio para almacenar, ¿sale? 2049 de 2049. Y el número que me interesa es este numerito, que es la suma del cuadrado, ¿no? De los errores. WCSS, así se conoce, y entonces ese numerito es el que necesitamos para graficar, ¿ok? Voy a abrirme un Excel, nuevo y le voy a poner cluster y le voy a poner el WCSS, ¿vale? Este fue el valor que me salió en un solo clúster, ¿ok? Prácticamente esta técnica es hacerlo, no es prueba y error, pero sí prueba tras prueba tras prueba. Ahora lo voy a configurar a 2 clústeres, ¿vale? Voy a volver a correr y ahora podemos observar clúster 0, clúster 1, la cantidad de elementos que está tomando como parte de cada uno de los clústeres y me vuelvo a llevar este numerito, el WCSS, ¿vale? Aquí le voy a poner 2 clústeres y me regreso a mi hueca. Voy a volver a hacerlo para 3 clústeres, ¿ok? Lo voy a volver a correr y vamos a ver qué pasa. Así nos está acomodando la información y me vuelvo a llevar mi valor, ¿ok? Eso fue para 3 clústeres. Lo voy a hacer para 4 y para 5. Y con eso yo creo que ya podemos observar lo que está sucediendo. Regreso a mi hueca. Les digo, a mí me gusta hueca porque pues es la configuración súper fácil aquí y lo podemos visualizar rápidamente, etcétera. Pero si lo hacen en código, pues ya lo tienen ustedes también, lo corren y van a visualizar cierta cantidad de cosas. Si se fijan, ahora como que dividió uno de los clústeres prácticamente a la mitad y me está generando el otro clúster. Encontró otra similitud, ¿ok? Me llevo el WCSS y ahora lo voy a hacer con 5 clústeres. Vamos a ver cómo funciona. ¿Ok? 5 clústeres, esto es lo que está dividiendo, ya se está haciendo como más
se está pareciendo, ¿no? Como la cantidad de elementos que tiene cada uno de los clústeres, y pues ya desde ahí nos podemos dar cuenta de que no está como tomando en cuenta la información de manera correcta, pero bueno, no importa, lo vamos a hacer así, ¿ok? Para el método del codo, nosotros vamos a graficar, tenemos que graficar la información, montar mis gráficas. Aquí están mis gráficos, ¿sale? Aquí lo que podemos observar, esto ya se reporta, ¿vale? Cuando ustedes en sus documentos, esto ya ustedes lo reportan. ¿Por qué decidieron esa cantidad de clústeres? ¿Qué es lo que observamos en el método del codo? Bueno, nosotros lo que tenemos que observar es dónde la línea se quiebra y hace ese efecto de codo. En este caso, ¿en cuál de los clústeres ustedes ven que está sucediendo con mayor... ¿Cómo decirlo? Con mayor intensidad, pero definitivamente el quiebre se encuentra en 2 clústeres, ¿sale? Entonces esa es la principal idea que nos va a dar que la cantidad de clústeres idóneo para el tipo de datos que nosotros estamos manejando son 2, ¿ok? Y pues la mejor opción sería hacerlo con mis 2 clústeres donde tengo ahí cierta proporción de datos, y ya sería determinar cuáles de estos datos son los que pues dan cierta información, ¿no? Generan cierta información. Bueno, nos da los puntos cercanos para poder introducir o la cercanía o la similitud que tienen estos datos con estos datos en cada uno de los clústeres, y es como está determinando la información.